Buenos días, buenos días. El título de mi comunicación es un taller de falsificación de moneda al amparo del muro del Castillo de Portilla, Zambrana, Álava, tras los pasos, tras los rastros del trabajo de un falsario. La íbamos a presentar mi compañero y yo, Javier Fernández Bordegaray. Él no ha podido venir y me ha pedido que le disculpe en su nombre. Él fue el arqueólogo director de la intervención arqueológica y me ha dado todos los datos que son necesarios para contextualizar la excavación. ¿Dónde le tengo que dar? Llega para atrás que la parte de atrás. Ah, vale. Perdón. Como me imagino que los presentes en la sala no conocerán el Castillo de Portilla, voy a hacer, por lo que veo, voy a hacer una pequeña contextualización geográfica histórica muy corta. El Castillo de Zambrana, como su propio nombre, el Castillo de Portilla, perdón, el Castillo de Portilla, como su propio nombre dice, se encuentra en la localidad de Portilla, que pertenece al municipio de Zambrana, que se encuentra en el suroeste de la provincia de Álava. Ahí, bueno, no. Es que esto... que es allí. Le das una vez, pero... Perdón. No... Es que le doy, no va. Ahí. Bueno, me imagino que el Ayuntamiento de Zambrana no es muy conocido, está en el margen, la margen izquierda del río Ebro, pero se encuentra muy cerca, enfrente de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, que es más conocida. Este lugar se ha ocupado desde antiguo porque ocupa una posición estratégica y de fácil defensa, y sobre todo daba paso de la meseta castellana hacia los puertos pirenaicos. Me da un poco miedo mover aquí las cosas porque ahí se ve dónde está la posición de Álava dentro de la península y cómo es un punto clave para llegar a los pasos pirenaicos. Como hemos dicho, como es una zona de fácil defensa, se ha ocupado desde muy antiguo. Los primeros rastros son de la Edad del Bronce y no de manera continua, pero hasta el siglo XVIII el lugar se ocupa. Pero lo que nos interesa a nosotros es, digamos, la fase medieval, que es la más visible actualmente, y fue el motivo del por qué se hizo la intervención arqueológica. Y ahora hay una pequeña contextualización histórica de por qué en ese momento, sobre todo entre el siglo XI y XIII, el Castillo de Portilla juega un papel y muy importante en el conflicto fronterizo que hay entre el reino de Pamplona, con ese primer nombre que luego pasa a ser Reino de Navarra, con la corona de Castilla. Entonces, y en ese periodo Portilla es un punto clave. Voy a unos pequeños apuntes cronológicos. Entre el siglo IX-X, en la actual Álava había dos condados, que era el condado de Álava y el condado de Lantarón. El condado de Álava ocupaba más o menos el centro y este de la provincia, mientras que el de Lantarón ubicado al oeste. Ambas eran demarcaciones político-administrativas dependientes del Reino de Asturias en un primer momento y luego del Reino de León. De eso acaba más o menos en el 931-32, cuando Fernán González, el mítico conde de Castilla, unifica dentro del condado de Castilla el condado de Álava y de Lantarón. Esa situación se mantiene más o menos hasta principios del siglo XI, cuando en 1024 Sancho el Mayor, que estaba casado con la hermana del conde de Castilla, que era García Sánchez, que era un menor, asume el control del condado de Castilla, con la curiosidad que en 1029, digamos, esos territorios los controla ya de derecho porque mientras viajaba García Sánchez a León para casarse, es asesinado. De ese año 1029 hasta 1076 pasa a formar parte del reino de Pamplona
y aparece por primera vez una mención de Portilla en la documentación, que es en el año 1040, en el contrato de arras de la reina Estefanía, que era esposa del rey pamplonés García III de Nájera. Aparecen una serie de fortificaciones y entre ellas aparece Portilla. Como decíamos, hasta 1076 está dentro del reino de Pamplona y vuelve a suceder otro asesinato, en este caso es de Sancho IV de Peñalén, y los reinos de Castilla y de Aragón se reparten lo que es el actual País Vasco. La mayoría de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa pasa a manos castellanas, también parte de La Rioja. Y en concreto empieza a reinar Alfonso VI, de hecho eso se ve también en el registro numismático, que aparecen monedas de Alfonso VI. Esta situación se mantiene hasta 1134, que es el año que muere Alfonso I el Batallador, y a su muerte se restaura el reino de Pamplona y todos estos territorios que habían pasado a la corona de Castilla vuelven al reino de Pamplona. Y ya a partir de aquí ya es un conflicto continuado, 1140, 1151, 1179, 1198, y ya en 1199-1200 es cuando conquista Alfonso VIII la actual Álava. Y es en este intervalo de tiempo, en 1173, cuando aparece, vuelve a aparecer otra vez el castillo de Portilla, que es tomado por las tropas castellanas, y ya en 1201, porque cuando conquistan los castellanos esta zona del reino de Pamplona, no consiguen ni tomar ni Treviño ni Portilla y tienen que hacer un intercambio de fortificaciones. Bueno, tras este pequeño resumen, aquí es una imagen de cómo está el castillo de Portilla. Se ve, es un castillo roquero de tipo alargado, tiene una torre del homenaje, más o menos se ve allí en la parte superior, aquí del castillo. Está la torre del homenaje más o menos céntrica y luego tiene dos torreones semicirculares a este y a oeste. En la parte baja al sur está, digamos, la población, aquí está la iglesia de Santa María y luego está fortificado por este lado y por este, y luego la peña le protege por el norte. Y ahora la excavación arqueológica. Viendo lo interesante que era el castillo de Portilla en todo este conflicto entre los reinos, Álava en ese momento está en medio de dos grandes reinos muy poderosos que están peleando por controlar la zona. Y el castillo de Portilla es un lugar estratégico, por lo cual se decide hacer una intervención arqueológica entre los años 1991 y 1994. El primer año lo que se hace básicamente es topografiar el castillo, es lo que se ve en la parte de arriba, de ahí el alzado y sección, y se desbroza básicamente la zona oriental, esto que está aquí marcado en esta zona de aquí, con otro contorno, y al desbrozar se dan cuenta que aparece una pequeña estancia que se excava, que es esta de aquí, este corte de aquí, de unos 10 metros cuadrados, 1,70 m, 1,80 m de profundidad. Está excavada en la roca y lo que se observa es que tanto su lado sur como su lado este aparece una serie de muros y justo en el muro oriental, en esta zona de aquí que no se ve muy bien, se encuentra un horno. Y es en este horno y en los suelos que están asociados al uso de este horno donde aparece una serie de materiales de los que vamos a hablar a continuación. Aquí, fotos de detalle del horno, que como hemos dicho estaba asociado a dos suelos de tierra muy ennegrecida, donde aparecían muchos materiales relacionados con la fabricación, creemos que falsificación de moneda. Se ve que es un horno muy pequeñito. Ahí se ve con los jalones para que nos hagamos una idea de la altura y la anchura. Bien. En el año 94 ya se hicieron unas primeras analíticas para saber si todos los materiales que aparecían allí metálicos podían tener la misma composición. Salían una serie de escorias que se ven aquí en la... Vaya, que hago spoiler. Ahí.
Estas escorias se analizaron, no estas precisamente, sino unas parecidas, se analizaron en el 94 y como les dio que aquello era hierro, pues como ha confesado el arqueólogo, le dejó un poco frío y dijo, igual no es lo que yo pensaba. Nosotros volvimos a hacer en el 2019 unas analíticas de las escorias que se ven a la izquierda y luego a la derecha, no quiero mover mucho esto porque parece... ¿Dos? ¿Tres? Es parte de la arcilla que recubría el horno y luego tenía adherida en su cara interna, que es lo que se ve arriba, escorias. Aquí se ven un poco las analíticas y confirmaban lo que vieron en aquel primer momento, que eran, sobre todo lo que se había trabajado era el hierro, salen óxidos de hierro tipo, no sé si se ve muy bien, magnetita y hematita, pero eso se hizo por difracción de rayos X. Lo que, entre los elementos traza de las paredes del horno, lo que se vio es que está marcado en verde, parecía que se había fundido cobre y plata. Y no solo eso, sino tanto en los suelos como dentro de los hornos aparecían una serie de recipientes cerámicos de cerámica refractaria que también se analizaron y lo que interesa es el último párrafo que dice que la parte interna del molde de referencia 10 refleja una mayor presencia de elementos metálicos utilizados en la fusión de cobre y plata. Es decir, que esto se han identificado como crisoles donde fundieron cobre y plata. A ver si me quiere ayudar esto. ¿Y qué es lo que hacían allí? Pues los elementos que aparecían es en la parte superior un riel con un cospel a medio sacar que parece que se les rompe. Hay varios fragmentos de riel, habrá como 4 o 5. En la parte inferior izquierda se ve otro, el cospel con parte del riel, luego aparece el mismo riel y luego aparecen cospeles, hay algunos que están más aplanados, pero hay otros que tienen como forma de botón abombados, que luego los trabajarían para dejarlos planos. Y luego, el final, salía mucho material de recorte. Lo interesante de aquí es... según un trabajo de Julio Torres de 2011, decía que en los talleres oficiales se cogía el metal, se fundía y luego se vertía en unas rieleras con un grosor y un tamaño determinado que les sirviera que fuera adecuado al tamaño de las monedas. Normalmente en los talleres oficiales lo que se hacía era esos rieles se recortaban en cuadrados y luego se redondeaban, pero no es lo que se ve aquí. Aquí lo que hay es una especie de sacabocados para sacar los cospeles y, según Julio Torres en esa publicación, eso no estaba atestiguado en ningún taller oficial y parece que está relacionado con el tema además de un falsificador. A ver. Vaya. Aquí es una tabla de resumen de los materiales que se analizaron en el 2019. Se cogieron, por un lado, los cospeles, estos 3 que están marcados en verde. En naranja se cogió un resto de metal que parece, no sabemos si es un desecho o un acopio para utilizar, el riel, y junto a estos materiales aparecieron varias monedas, en concreto 3. He descubierto una cuarta porque al ir a mirar los cospeles había uno que tenía un tamaño muy grande y me parecía raro y no se dieron cuenta, pero es otra moneda, es una moneda portuguesa, un medio real portugués, y había un cornado de Alfonso XI y 2 blancas de rombo, con una de ellas analizado, las 2 del taller de Burgos, que además tiene la peculiaridad, en la parte inferior está recortada y la otra está partida. No sabemos si... Lo hemos interpretado que igual estaban haciendo pruebas para a ver qué metal tenían las monedas que tenían que falsificar. Y entonces aquí se ve en la tabla resumen que prácticamente todo el metal que aparece tiene la misma composición, es un cobre altimonial, salvo la blanca que tiene algo de estaño. Es decir, sospechamos que lo que estaban allí falsificando eran blancas de rombo de Enrique IV. De hecho, estas blancas se empiezan a fabricar en 1471. Hay una pragmática de Segovia que quiere poner un poco orden al desorden que había ocurrido. Entonces deciden que se tiene que acuñar en solo 6 cecas. Una de ellas es la de Burgos.
pero parece que no se controla muy bien porque en documentación que he extraído del libro de Antonio Roma y Braña, del vellón del siglo XV, ya en 1473 el rey perdona a un noble leonés de Grajal, Juan de Vega, si no me equivoco, que le perdona que está falsificando y le perdona. Es decir, que a pesar de que intentan poner orden, allí cada uno hace de su capa un sayo. Y ya, con esto finalizo. Quiero mostrar un poco las paradojas de la historia. A la izquierda está el castillo de Portilla y a la derecha es el escudo de Álava. La tradición dice que el castillo que se ha representado en el escudo de Álava es el castillo de Portilla. Y si nos fijamos, lo que dice es justicia, en aumento de la justicia contra los malhechores. Justo ahí estaban cometiendo un delito de pena capital como todos sabéis. Muchas gracias. Sí llegó. Bueno, no hemos empezado. Bueno, yo en primer lugar... ¿Sí se me escucha? En primer lugar, quería agradecer a la organización por aceptar mi comunicación y por lo excelente que está realizando el Congreso. Y, en segundo lugar, a la Sociedad Numismática de México, de la que soy miembro desde hace 10 años, 11 años ya casi, y me ha permitido hoy estar aquí como representantes, aunque yo no sea mexicano, de nacimiento por lo menos y de adopción. Yo les voy a presentar un breve recorrido por documentación insurgente que nos va a dar una pequeña visión, espero poderlo interpretar mejor en el trabajo, sobre la visión que tiene la insurgencia sobre la falsificación de moneda, cómo cambia su perspectiva. En un primer momento son favorables y acaban rechazando todo. Entonces, el 16 de septiembre del año 1810 inicia una rebelión en el Reino de la Nueva España, o en el Virreinato de la Nueva España, cuya función es liberarse del gobierno realista que está en la Ciudad de México, que piensan que van a ser entregados a los franceses. Esta rebelión pues, tiene como consecuencia que la gente que tiene dinero lo oculte. ¿Qué es lo que sucede? Si alguien ha leído al historiador italiano Rogerio Rumano, él habla de una sangría de moneda mexicana, bien hacia Europa por el puerto de Veracruz o por el de Acapulco hacia las Islas Filipinas y Asia. Sumado a la rebelión, el Virreinato de la Nueva España se queda prácticamente sin moneda y todos sabemos que para financiar una guerra lo que se necesita es dinero. Entonces, la primera noticia que tenemos en teoría de monedas insurgentes, que esto es un bulo, es las autoridades realistas publican en la Gaceta de México, es el virrey, la palabra virrey aquí no está mal escrita, así aparece en la Gaceta, Francisco Javier Venegas, culpa a los insurgentes de introducir moneda francesa de los Bonapartes. No sabemos bien si es de José Napoleón o de Napoleón en Querétaro. Entonces, unos meses después aparece también una acusación de los insurgentes de Miguel Hidalgo de que en Guanajuato, cuando toman la ciudad, se ha emitido moneda a nombre de José Napoleón y proclamas. Ambas son un bulo porque tanto insurgentes como realistas se culpan mutuamente de que ambas facciones quieren entregar el virreinato a los franceses. Es por eso el motivo del estallido de la rebelión. De hecho, el lema de la rebelión es Dios, patria y rey, algo muy conservador. Entonces, bien, la primera noticia que tenemos realmente del establecimiento de una casa de moneda insurgente es en Guanajuato. Esto hasta hace muy poquito estaba, tanto en la numismática como en la historiografía mexicana, no era creíble, pero bueno, yo me metí un poquito a bucear en el Archivo General de la Nación y encontré esta documentación. Ambas son dos listas de enseres de una casa de moneda que Miguel Hidalgo pretende instalar en Guanajuato. Y lo que pretendía era imitar, o más bien falsificar, la moneda virreinal, porque la intención era no desbaratar o no desarticular la economía del virreinato. Entonces, al tomar este real minero, que es uno de los más ricos, pues la mina de la Valenciana era una de las más productivas en ese momento, decide instalar una casa de moneda y hacer imitaciones, porque así la gente no tiene problemas para rechazarlo.
Pero esto no se lleva a cabo. Los realistas ocupan la ciudad en torno a un mes de que ellos han tomado la ciudad y encuentran una serie de enseres que están a mitad de terminar. Hay un volante, hay unos punzones que están sin templar. De hecho, la primera lista que vemos es la que se toma a pie de la ciudad de Guanajuato el 1 de diciembre. La ciudad se recupera por los realistas el 28 de octubre. Y la siguiente es más de un año después, ¿no? Casi, en la Ciudad de México, en Casa de Moneda de México. Y he puesto la parte final porque ahí está la firma de Gordillo, que es el grabador de Casa de Moneda, y él es el que certifica que no hay troqueles y que los punzones están sin templar. Por lo tanto, no se llevó a cabo una emisión. Parece ser, nos dice Hidalgo en su confesión, cuando lo capturan, que sí en Zacatecas, pero no he encontrado nada. Si los que sí que van a llevar una emisión en Zacatecas son las tropas de Ignacio López Rayón, pero esta ya es moneda realista, se encuentran con la casa realista terminada. Bien, el primero que sí que va a acuñar moneda es José María Morelos y Pavón. Moneda de cobre, moneda fiduciaria, tiene muchos problemas para esta emisión. Ahí ven una moneda que tiene una barbaridad de vanos y su decreto no queda muy claro. Él dice que en un primer momento va a aparecer en la parte superior la fecha, luego su monograma y por último el valor. Pero es todo muy diferente. Hace poquito otro investigador dio en manos particulares existía otro decreto que sí que aparece en orden como está. Entonces, esto me descoloca un poquito porque hay quejas de ciertos comandantes que se quejan a Morelos porque la moneda no concuadra, ¿no?, con lo que él ha dicho. Entonces, el primer problema que tenemos es una moneda de cobre y es una moneda muy fácil de falsificar por su forma de producir. El segundo que emite moneda pues es la Suprema Junta de América, a manos de Ignacio López Rayón. ¿Qué problema tiene esta moneda también? Que es una moneda fundida. No encuentran a gente que pueda abrir unos troqueles y emiten esta pieza fundida. Esta pieza viene de una subasta muy reconocida en España y está catalogada como citácuaro, ¿no? Es una pieza que se emite en Tlalpujagua. El Real de Minas de Tlalpujagua es donde los insurgentes van a establecer esta casa de monedas y es fundida. Aquí tenemos dos problemas. Pues las dos piezas presentan una forma de fabricación muy sencilla, lo que va a producir que, unidos a los decretos que no son muy claros, eso sí, el de Morelos sí deja claramente que sin su permiso ni el de la Suprema Junta Americana se puede fabricar moneda aunque cualquier general subalterno la necesite. Hay que pedir un permiso. Pero pues cada quien lo interpreta como le da la gana. Y aquí tenemos a uno que es Tomás Ortiz y Betanzos, que es familia de Miguel Hidalgo, casualmente, que él, en su comandancia de Sultepec, no en su ciudad porque sea muy descarado, pero unos kilómetros más allá, en Tlatlaya, pues establece una casa de moneda. Y Morelos se entera. He buscado durante 2 años esta comunicación y la verdad que ha sido un poco frustrante para mí porque aunque siempre chocamos con el problema de base de la documentación, yo puedo sentirme afortunado de que he encontrado mucha documentación, más de lo que pensaba, pero cuando uno empieza como dirían en México, a endrogarse un poco con esto y a sentirse ahí adictivo, pues se frustra porque no ha encontrado nada más. Pero supuestamente hay una carta en que Morelos le recrimina. Este le contesta y dice: mire, mi general, no me tenga en mala estima porque yo lo aprecio mucho y no le he falsificado ni 1 millón de pesos. O sea, nada menos, ni 1 millón. O sea, no se preocupe. Sí es verdad que le he hecho moneda de cobre y moneda vaciada. Pues porque necesito mantener a mis tropas. Mis tropas no se pueden mantener con puro frijol y maíz, ¿no? Necesito dinero. Y dice, pues ya puestos, le falsifico moneda a Morelos y al rey también, pues da igual si el rey no está. Entonces, toda la plata que agarran la funden y sale esta moneda, que es la que normalmente encontramos resellada. Ahí vemos un resello de ensalle y otro el típico de Morelos. Esta moneda se conoce como moneda de Chagoya, porque es de mala calidad. Yo he tenido la oportunidad de hacer algunos análisis de espectrometría y las milésimas van entre 565 milésimas y 897, o sea, ganan sí o sí. Y bueno, aquí tienen la carta de Morelos, no me entretengo más porque si no... Bueno, hay muchas interpretaciones del decreto y todos los generales se apuntan a emitir sus monedas porque dicen, pues si este lo hace, pues yo, ¿por qué no también, no? Y empiezan a fabricar. Aquí había pensado poner un mapa con muchos puntitos de los talleres que he localizado, pero pues he preferido mejor mostrarles las piezas para que vean la variedad y que vean que esto era un rompecabezas, ¿no? Y la gente finalmente no aceptaba ninguna moneda. Hay muchas quejas. Hay una me gusta muchísimo del comandante de San Juan Huétamo, que dice, miren,
esto es un desmadre en realidad, ¿no? Aquí nadie se aclara, nadie quiere las monedas, las de cobre no las quieren. Primero el señor Morelos dijo que las monedas iban a ser así, y ya los moldes son diferentes. Hablen con Morelos qué está haciendo, pero es que además Tomás Ortiz está falsificando moneda en San Juan Huétamo, el otro en no sé dónde, el otro en no sé más, el otro en... Pues, esto es una locura, ¿no? Entonces aquí pues les propongo la locura. Primero vemos las emisiones de Morelos, el campo emparrado, que se suele decir que es la tradicional y las más fáciles. De esta hay un señor que yo tengo el gusto de conocer en Cuernavaca, en el estado de Morelos, que ha catalogado alrededor de 100 variantes. Por lo tanto, imagínense los talleres que hay. Luego tenemos Osorno, que es un señor que está al mando de Morelos, pero pues que no le hace ni caso a Morelos, y después yo también fabrico mis monedas, y fabrica monedas en Zacatlán. Juan Moctezuma y Cortés, que lo hacen en Songolica. Las emisiones de la Suprema Junta, que también es muy variada porque tiene muchos talleres. Tiene talleres en Tuxpas, en Angangueo, en Marabatío, es una barbaridad también de número de talleres. Y aquí vemos toda esta línea de la Suprema Junta, pero vemos una emisión de otro general desconocido y otro de Vargas, en la Nueva Galicia. Entonces, aquí, como diría la doctora Guadalupe Jiménez Codinac, una de las máximas especialistas en la independencia de México, vemos cómo surgen e insurgen los diferentes nombres de la insurgencia también. Aquí abajo tenemos la de Beristain, en San Miguel Tenango, monedas realistas que también se unen a la masa monetaria insurgente, o sea, más locura todavía, que es resellada, y falsificaciones de época, que es la moneda de Chagoya, pues gente que funde y finalmente Morelos tiene que resellar. Bien, se intenta poner control a todo este despropósito, pero no se consigue. Aquí tenemos el bando de obligación para las transacciones en moneda de cobre y se prohíbe extraer la moneda de plata del reino insurgente, porque esta moneda es llevada a Casa de Moneda de México, se ensaya, se pesa y se cambia a reales. Seguramente un real de la Suprema Junta pues no son 8 reales, son 6 o 5, pero esto se llega a hacer y la insurgencia pues pierde potencial económico. Y la otra medida que toma Morelos, la más contundente, es la de resellar la moneda. Por eso vamos a ver tanta moneda resellada. Bien, voy a terminar ya porque me estoy pasando. Pues aquí tenemos unas ideas de política monetaria. Mientras Morelos, que este señor que vemos aquí, y vemos la importancia que él le da a sus monedas, no solamente como símbolo de poder, sino iconográficamente son muy ricas, y aprovecharé esto como alumno del máster de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia para centrarme en la revolución iconográfica que supone esto. Pues él dice, sin dinero nuestro, la libertad no está garantizada, ¿no? Y el presidente de la Suprema Junta le dice, me da igual, pero esto es una locura y vamos a aceptar simplemente la moneda de cuño mexicano, que se refiere a la de la Casa de Moneda de México, porque no nos vale ni la chagoya, que está causando muchos prejuicios, ni la moneda tuya, ni la nuestra de la Suprema Junta, y lo mejor es quedar como estamos, aunque padezcamos de escasez. Entonces, con esto concluiría porque ya... Muchas gracias. Por acá, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pues mi nombre es Patricia Ruiz, vengo de México. El tema que yo traigo es más sobre tecnología, me he especializado más en la investigación de tecnología del siglo XIX y aterricé aquí en numismática justo por este tema, porque la bailarina es una prensa de acuñación. También un punto importante, de formación soy conservadora restauradora y me dedico, bueno, a eso, ¿no? A practicar la restauración en colecciones diversas. El día de hoy, bueno, intitulé esta charla La bailarina, tecnología para la acuñación de moneda fraccionaria, antigua Casa de Moneda de México. Y bueno, ya es un placer, la verdad, compartir esto porque es un tema que a mí me apasiona. La tecnología es algo que veo una máquina y huele a historia, ¿no? Hay que leerla para saber qué más hay, qué nos está diciendo. La bailarina, como dije, es una prensa de acuñación, pertenece a la antigua Casa de Moneda de México, hoy Museo Numismático Nacional. El museo tiene una colección de más de 20 prensas de acuñación. Aquí solo es una imagen muy, bueno, de una vista muy peculiar porque es una serie de prensas de acuñación, pero que son una temporalidad diferente a la bailarina, y una característica es el medallón, ¿no? El medallón, bueno, es la parte que vemos frontal de esta prensa.
Estas están ubicadas en la sala de amonedación, ahora llevan el nombre de Esteban Jiménez Callecac, que al final de mi presentación, bueno, verán la fotografía del maestro, ¿no? El difunto maestro. Esta es otra área también importante dentro de la investigación que desarrollé porque es el área de fundición donde, bueno, es parte del procesamiento de los metales y, bueno, toda la serie que seguramente ustedes manejan muy bien, ¿no? Dentro de la investigación, bueno, como restauradora yo trabajo con objetos, veo, a partir, mi principal herramienta es la observación y voy rastreando, pues, qué hay, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, ahorita en las intervenciones que vimos, pues hay características, cortes, composiciones químicas y una serie de datos que vamos a ir acumulando. Esta imagen igual pertenece al Museo Numismático Nacional y es un esquema que, bueno, nos resume así muy rápido en qué consiste pues las etapas productivas del procesamiento de la moneda. Aquí algo a destacar es que pues sabemos que en cada una de las etapas de producción hay ciertas características que los metales tienen, ¿no? Y las monedas específicamente. Como lo vimos, bueno, quien estuvo en la conferencia de Joaquín Barrio, bueno, ahí, ¿no? A partir de la aplicación de los análisis instrumentales, podemos tener más, como aterrizar un poco más en las cualidades particulares que puede tener una composición química de algún metal o incluso ver las estructuras microcristalinas, bueno, ya a nivel microscópico. Y bueno, aquí otro punto importante es que, o sea, de manera general, esta investigación es muchísimo más amplia, aquí lo estoy resumiendo en 10 minutos, pero la bailarina, bueno, es una prensa de acuñación, leemos rapidísimo las etapas productivas y caemos en que la bailarina, bueno, es una preciosa prensa que acuñó moneda, una moneda muy peculiar para la historia de México porque pues acuñó moneda fraccionaria únicamente, ¿no? Aquí son unas imágenes generales de la preciosa bailarina. Dentro de la investigación, lo que realicé, como les dije, yo trabajo a partir de lo que veo, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué más hay? Entonces, se hizo todo un desglose de los elementos, de los componentes, es decir, de sus cualidades físicas de la prensa, ¿no? Este detalle, bueno, es el lugar donde se lleva pues, la acuñación, ¿no? Donde ocurre la magia, donde los cospeles pues, son acuñados. Todo esto, bueno, está en la investigación está en línea, a quien le interesa la tecnología. Bueno, aquí a manera de resumen, y es el motivo de que yo aterricé en este congreso de numismática, pues que la prensa de acuñación me llevó a entender un poquito de qué pasa con la acuñación, con la moneda fraccionaria en México, ¿no? En México, como Juanma ya nos llevó un poquito hacia México, bueno, sí es un poco un desastre el tema de la moneda fraccionaria también es un desastre porque las fuentes por lo menos me remitieron que a partir de 1914 tenemos la intención de tener moneda fraccionaria, ¿no? Porque es importante para el comercio. Bueno, hay una serie de sucesos históricos que pasan y esto me permite tener una periodicidad de la prensa, la bailarina, ¿no? Entonces lo tenemos entre 1850, que es el momento en que se traslada la Casa de Moneda a donde ahora está el Museo Numismático Nacional, pero también sabemos que por cualidades tecnológicas no puede ser posterior a 1858, ¿no? Entonces, la bailarina está ahí, ¿no? Seguimos leyendo la historia, seguimos leyendo la bailarina y entonces, bueno, todo esto está en la investigación que está en línea, entonces voy a ir un poquito rápido por los 10 minutitos. Como les comenté, pues hay todo un desglose de los componentes, de las cualidades formales y también una descripción de cómo se van articulando, ¿no? Todo este mecanismo, qué pasa con el castillejo, con las cuchillas, con el volante, cómo funciona, qué hace, ¿no? En la investigación ahí se describe todo eso, hay imágenes, bueno, también más al final estará mi correo si les interesa. Yo encantada de poder compartir esto. Existen, como les digo, todos los detalles de esta información. Hay unos modelos 3D que se hicieron también para tener un poco más de claridad, ¿no? Porque entrarle a la tecnología, la verdad es que es un poco complicado. Yo cuando entré en este tema, pues no entendía nada, ¿no? Después terminé súper enamorada de esto y bueno. Acá, otro tema de la bailarina, bueno, otro punto importante de la bailarina, les digo que solo acuñó moneda fraccionaria, específicamente de 10 centavos, 20 centavos plata y 1 centavo bronce y cobre, y su última producción fue en 1978. El Museo Numismático
tiene una cédula, bueno, más bien a la bailarina le dejó una cédula, que eso también me dio vía o norte para poder realizar esta investigación, porque nos pone que la bailarina es de 1823. A partir de la lectura tecnológica sabemos que 1823 no corresponde, porque para esa época teníamos prensas de volante, entonces no puede ser la bailarina de 1823. También menciona esa cédula que es de manufactura francesa, no puede ser de manufactura francesa porque la francesa es una prensa tonnelier, que estamos viendo aquí, y es hasta 1833, según la historia tecnológica. Entonces vamos como explorando un poco, ¿no? Ahora aterrizando, ligando sí la historia de la moneda fraccionaria con la tecnología. Pues lo que encontramos fue que para 1833 hay registros de una prensa muy similar a la bailarina, ¿no? Esta fue realizada en la Casa de Moneda de Filadelfia y fue hecha para acuñar moneda fraccionaria, específicamente medio dólar. Acá tenemos la bailarina y, bueno, el nombre de bailarina se debe a que los operarios le pusieron bailarina justo porque al encender esta prensa, pues se meneaba, ¿no? Literal, bailaba. De ahí su nombre. Aquí, en esta imagen, vemos que tiene unas abrazaderas. Esas abrazaderas son una modificación que los operarios le pusieron justo para fijarle un poco. Sin embargo, bueno, la bailarina, pues, siguió bailando. Y sabemos que para 1858 existe una modificación en esta historia tecnológica que se modifica el medallón. El medallón es este, ¿no? El medallón justo para evitar ese movimiento en la prensa, ¿no? Entonces, eso ya nos dio un límite de temporalidad. Por eso, la bailarina la dejamos en esta periodicidad posterior a 1833, pero no más allá de 1858. Como les dije, la tonnelier no puede corresponder según la cartela que presenta el museo. Esta es una imagen nuevamente a manera de resumen de la prensa de Filadelfia. La bailarina, ay, se me olvidó, la bailarina sigue en funcionamiento, pero actualmente acuña medallas, pequeñas medallas, ¿no? Es una prensa que se pone para demostrar cómo se da la acuñación a los grupos de visitantes que acuden al museo. Es una, bueno, yo le tengo mucho cariño porque pasé mucho tiempo ahí y pues sí, es impresionante ver y viajar un poco a través del tiempo, imaginar cómo funcionaba, ¿no? Y verlo, ¿no? Funcionar. Además, el espacio, bueno, si alguna vez van a la Ciudad de México, les recomiendo que vayan a la Casa de Moneda, al Museo Numismático, porque ese espacio, o sea, huele a historia, o sea, es impresionante cómo puedes ver todas las etapas de producción que después nos permitieron tener este elemento tan importante como es la moneda. Y, sí, ya terminé. Entonces, bueno, aquí está mi maestro, quería traerlo porque para mí él fue una fuente oral importante, fue operario de Casa de Moneda y es quien me ayudó a entender pues quién era la bailarina, qué hizo y bueno, actualmente pues les digo, sigue funcionando. Tengo algunas medallitas, si a alguien le interesa se puede acercar a mí y les regalo una y bueno, ya es todo por mi parte, gracias. Buenos días, vamos a ver. Esta conferencia está un poco relacionada con otra que hizo Aurelio Balseiro el otro día sobre los trabajos numismáticos que se llevan a cabo en el Museo Provincial de Lugo, que llevamos varios años empeñados en coger una colección que estaba un pelín desbaratada y ponerla en orden. En su intervención se dijo cuáles habían sido los resultados, que eran publicaciones, exposiciones y alguna cosa más. Pero desde el punto de vista práctico, para mí fue fundamental la ordenación de todo ese material. Todo ese material hubo que meterlo en cajas y en archivadores y completarlo. Y se hizo de la misma manera que las exposiciones. Por una parte, numismática hispánica, por orden cronológico, moneda extranjera, por continentes, después por países y después por orden cronológico, y los tesorillos.
el de Penadominga, el de Bares, casi todo Galeno, reinado en solitario, Salonino y Claudio II, y otras cosas. Pero había una cosa, la que iba a ser la caja 32. La caja 32 ahora está rotulada como varia. Y ahí iban a parar, mientras iba haciendo el estudio, toda aquella moneda o todo aquel elemento que no se podía meter y clasificar dentro de las monedas oficiales. Esa caja tendrá unos 100 y pico ejemplares, poco más. Y cuando se decidió la intervención en este congreso, yo creo que fue unánime la decisión de qué íbamos a estudiar. ¿Por qué? Porque, entre comillas, la caja 32, Monetiformes, cerraba ya el ciclo del estudio. Nos venía bien para revisar esa caja que había quedado ahí a la postre, al fondo, y de paso dábamos a conocer unos materiales que no suelen ser habituales, perdonen, en los congresos numismáticos, porque no son monedas oficiales. Y entonces se hizo el estudio. Y el resultado de lo que vamos a exponer es simplemente presentar la colección. La colección, vamos a empezar, tenemos dos partes, moneda hispánica, monetiforme hispánico y monetiforme extranjero. Y en los hispánicos aparecen, por ejemplo, estas de fichas de casino. La única que está un poco localizada son estas del casino de Teruel, de 1 y 5 pesetas, que en la ficha original del año 10 de marzo de 1937 solo tiene la siguiente anotación: aleación de plata, y debajo pone moneda roja. No sabían lo que era. En realidad es una moneda de los casinos de Teruel por valor de 1 y 5 pesetas. Esto es solo una muestra, digo que hay más. Y luego hemos añadido 4 fichas de casino más. La primera con el escudo real, con manto, tiene baño de plata. No sé muy bien el valor de 2 pesetas. El retrato de una mujer con un tocado muy extraño, por valor de 1 peseta, con una grafía, yo diría que modernista, con mucha curva y contracurva. Nos veníamos a principios del siglo XX. Otra que solo pone 10, no sabemos cuál es la procedencia, y otra hecha en latón que pone 2. Más apartados, fichas de establecimientos. Aquí tenemos, por ejemplo, arriba del todo, tienda Asilo de Almería por valor de 5 céntimos de 1886, y pone Segismundo Moret, don Segismundo Moret, Almería. Debe ser una ficha de economato o una ficha de comedor. Luego la segunda tiene también una grafía muy extraña, pero pone Tívoli, que es el restaurante Tívoli de Barcelona, que se inauguró en torno al año 1940 por ahí, por valor de 10 céntimos. Estamos en plena posguerra. Y la tercera, Almacenes Neira, supuestamente es una tienda de Lugo y es para regalos, no pone más. Valor, y luego tiene por el reverso Neira haciendo palabra cruzada. Fichas de limosna. Aquí ya tenemos, entre comillas, la primera, producciones lucenses. La primera es el Catecismo Diocesano por valor de 10 céntimos, sin fecha. Es el Santo Niño de Praga por el anverso y detrás, con valor 10, comedor. Luego viene Hijas de la Caridad, comedor de San Francisco, que todavía subsiste, por valor de 5 céntimos. Y la tercera yo creo que es la que tiene la mejor posibilidad. Junta Municipal de Beneficencia de Vigo, por valor de 10 céntimos también, en este caso. Y en esta colección aparecen las famosas fichas que algunos han conocido, las famosas fichas de teléfono de bar, que tenemos bastante, creo que son 3 o 4 ejemplares, 3. Vale.
Otra colección que me parece muy interesante, los sellos moneda. Estamos en plena guerra civil, hay escasez de metal, se necesita seguir con moneda, no con valor para el trabajo diario, pero al no haber metal lo que se hace es acuñarlos en discos de cartulina hechos en Alicante, en Aspe, que en el anverso figura el escudo de la República, tiene la corona mural y por detrás tiene sellos. Y los sellos son de diferentes valores, como se pueden ver, de 10, el segundo también es de 10 y el tercero de 15 céntimos. Luego están las emisiones municipales, que se ve el Consejo Municipal de Manresa sobre cartulina, impreso por ambas caras. En una cara aparece el escudo de Manresa y en otro el valor, 15 céntimos y 10 céntimos. Esto había que relacionarlo porque hay otra colección, que es la de la Guerra Civil, que también hay mucha moneda, sobre todo de la Guerra Civil de Manlleu, y no recuerdo mal, de Reus. Hay monedas de Euskadi y hay muchísimas de los concejos asturianos. Este ya es una emisión un poco más oficial, que son las medallas de proclamación. Tenemos alguna de Carlos IV, Aclamation Augusta, 1789, y la marca de Ceca, M coronada, que está abajo del todo. Hay varios ejemplares también que están metidos, si no recuerdo mal, como medallas, que son las medallas de aclamación de Fernando VII, con mucho mejor cuño, mucho mejor relieve, y tenemos finalmente la de Isabel, una de 1833, que es cuando a los 3 años es nombrada reina, pero no ha jurado todavía, y la otra es una que ha citado Ana Isabel, que es la última, de 1843, cuando es jurada como reina. Y en esta sí que aparece abajo la marca de Ceca, Jubia, escrito completamente y con Y. Y aquí tenemos un totum revolutum. Posible ficha de contador. Una moneda, o monetiforme, perdón, escudo real y detrás simplemente unas hojas de laurel. Después tenemos las inevitables imitaciones de la colección Tesafín de los años 70, que debió colarse en alguna colección como moneda auténtica, imita un tetradracma de Alejandría. Una ficha con perforación que en una cara pone 20 céntimos y en otra un número, 8.329. Vale. La otra pone sus majestades los Reyes Magos, una estrella de Belén y 10 céntimos. Esto, una chapa finísima que se ve por el otro lado exactamente. Y luego hemos incluido estas 3 monetiformes. Una solo tiene un aspado matado por incisión, no tiene más. La otra es como una especie de repunteado con unas letras algo, no se sabe bien. Y la tercera también es en chapa recortada, por ambas caras aparece una especie de cruz de tipo de bandera británica. Bien, estas son las españolas. Y ahora las extranjeras. Buenos días. Ahora empezamos con las extranjeras. Aquí tenemos las piezas procedentes de Alemania. Son Rechenfegning, perdón mi alemán, que son fichas de contador. En la colección, en la imagen se ven 6 piezas, en la colección tenemos 13 piezas. Los Rechenfegning se emitieron en Nuremberg y empezaron a emitirse en el siglo XV y su producción duró hasta principios del siglo XX. Eran emitidas por familias de artesanos como los Kraubinkel, los Schluter, los Laufer y los Lauer. La ficha de contador más antigua, es la que tienen aquí, la que tenemos en la colección, es una pieza en cobre de Kilian Koch de 1585 a 1632, fue cuando produjo estas piezas, con la leyenda Spes altera vitae, la esperanza de otra vida. A continuación tenemos un jetón del grabador Lazarus Gottlieb Laufer, que es esta de aquí.
En el Museo Provincial, en los fondos Museo Provincial se cuentan con varios Reichenfegnings de la saga familiar de los Lauer. El primero de la saga fue Ernest Ludwig Sigmund Lauer, de 1783 a 1833, a quien pertenece la ficha de Leopoldo II de Austria. Le siguió Johann Jakob Lauer, a quien pertenece la ficha con el busto de Minerva y el ciervo. No sé dónde estoy apuntando. Aquí. Otra ficha con la marca L de los Lauer es la de Carlos Felipe, que ven aquí. No sabemos a cuál de ellos pertenece. Solamente aparece una L y muchos firmaron sus piezas solamente con la L de los Lauer. Y por último, una pieza del grabador Johann Jakob Dietzel, que es la que aparece el águila bicéfala. Esto con lo que respecta a las fichas de origen alemán. De Francia tenemos varios tipos. Tenemos fichas contador, como la que aparece ahí arriba, del siglo XV, con el escudo con las 3 flores de lis francés. La de Luis XV de abajo con Apolo por el reverso, y la de abajo que aparece un soldado, bueno, una figura masculina vestida como un soldado delante del templo de Jano. Tenemos también fichas de monedas de confianza, como las que aparecen aquí, estas dos, denominadas Monneron, porque fueron emitidas por los hermanos Monneron entre 1791, bueno, tienes ahí la fecha, y 1792. Una es de un valor de 2 soles y otra de 5 soles. La de 2 soles corresponde al tipo denominado libertad y la de 5 soles al tipo denominado pacto federativo. Una moneda obsidial como esta, que es de la ciudad de Lille. Las monedas obsidiales se acuñaban en las ciudades que estaban sitiadas. Piezas más modernas, como esta, que es una ficha de juego con la figura de Marianne, con el gorro frigio y el gallo, imitando a los de 10 francos franceses, es más moderno. Y por último, 3 piezas con 3 valores diferentes de las fichas, de las piezas que fueron emitidas por los centros comerciales como moneda fraccionaria después de la Primera Guerra Mundial, debido a la escasez de las piezas. A continuación, piezas de Canadá. Aquí pueden ver todas las piezas que tenemos de la colección de Canadá, que son 8 piezas. Tenemos tokens como este de aquí, denominado toque del cardo. Este de aquí, el bouquet de un sous, que tiene una falta ortográfica. En vez de poner un sous, tenía que poner un sou nada más sin la S, como esta del arado y la hoja de bacalao. Hay un poco de ejemplo todo como la del barco. Estas son las más típicas. De Reino Unido tenemos piezas como estas de Gibraltar. Aquí hay dos piezas, en el conjunto tenemos 5. Las piezas fueron emitidas por un comerciante que se llamaba Robert Kenling, que era un propietario de una casa de vinos. Tenemos fichas satíricas como esta, denominada Cumberland Jacks, que esta fue cuando la reina Victoria subió al trono en 1837. Como era mujer, no podía gobernar en el estado de Hanover, con lo cual mandaron a su tío, el duque de Cumberland, para allí. Y esta es una ficha satírica en relación a la marcha del duque para Hanover, porque no era muy querido en la corte de la reina Victoria. Otra como esta, que es una ficha comercial de la fábrica de Remington Timberwater, que fabricaban armas y máquinas de escribir. En el anverso representa 4 personajes de la familia real inglesa, hasta la reina Victoria, Eduardo VII, Jorge V y Eduardo VIII. Otra pieza muy destacada es esta de aquí, que es una copia de un ducado de oro veneciano. Es una copia en cobre dorado, y es unas piezas emitidas por los comerciantes ingleses para comerciar en el África Oriental. Tenemos esta, que es de Bengala, y esta, que es de Sumatra. Y ya para finalizar, tenemos 2 piezas de Hungría, son iguales. Las 2 piezas que se ven aquí las solían utilizar los marineros como tótem protector contra las tempestades y contra los naufragios. De hecho, por el reverso se puede ver un barco en una tempestad en el mar. Y ya finalizando, esta ficha de Irlanda, que tiene en el anverso
a un obispo y por el reverso un barco. Estas todas son fichas comerciales. Y esto es todo. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días y muchas gracias por la asistencia y a la organización del Congreso por aceptar esta comunicación. Bien, empezaré diciendo que por esas casualidades de la vida, pues creo que voy a poder solucionar una duda que acaba de exponer aquí el compañero Enrique sobre una de las fichas, la primera que aparecía aquí sobre la tienda Asilo de Almería y esa mención a S. Moret, que es Segismundo Moret. Bien, para poner un poco en contexto, las cocinas económicas son un modelo de beneficencia alimentaria que parte del último cuarto del siglo XIX y precisamente es Segismundo Moret quien instituye ese modelo. Después de un viaje por Francia, por Normandía, encuentra un modelo de beneficencia alimentaria dedicada a los trabajadores del puerto de El Havre, en Normandía, que se denomina tienda Asilo. ¿Vale? Copia ese modelo, lo trae a España, funda la primera cocina económica con el nombre de tienda Asilo también en Madrid, en la calle Jorge Juan, 1885, y a continuación se dispone a difundir esa idea por todo el país, a través de la prensa y por giras que va haciendo él también por el país. Se constituye esa de Almería, que es una de las primeras, y la de Coruña, que creo que es la segunda o la tercera, 1886. En Galicia, la de Santiago y la de Ferrol serán las siguientes, en 1891. En toda España tienen un funcionamiento muy similar. Se llaman tiendas asilo porque se dedican a vender raciones alimenticias, a vender comida, y también sirven como asilo, como albergue, porque tienen estufas calefactadas para que la gente pueda estar allí y no pasar frío. Bien, en Santiago se produce un cambio de modelo, porque todas estas fundaciones son laicas y en Santiago quien acoge esta fundación es directamente la Iglesia. ¿Vale? El presidente de honor es el arzobispo, el presidente ejecutivo de la sociedad es un cura, siempre, además por estatuto, y las gestoras de la propia cocina son las hijas de la caridad. Todos los demás miembros de la Junta son laicos. Bien, para poder llevar a cabo esta función y este cambio de modelo, para esta diferenciación, la Cocina Económica de Santiago también instituye una escuela paralela, que vamos a ver después cómo funciona. Y en la cocina se venden las raciones alimenticias por el precio de 5, 10 y 15 céntimos, siempre múltiplos de 5 y un precio muy bajo, para orientar así aproximadamente, una ración de pan eran 5 céntimos, un potaje valía 10 y un bacalao a la vizcaína o una carne asada con patatas eran 15 céntimos. Bien, pues para eso se instituyen los bonos. Hacen una primera emisión de bonos de cartón, este que hay aquí es muy posterior, es el de los años 40, pero no se conserva ninguno de los anteriores porque las actas de la Cocina Económica dicen expresamente que se quemaron en los fogones de la cocina para que no hubiera problemas con ellos. Entonces, esta sería una tarjeta similar a los primeros bonos que eran de 5 céntimos y su tirada fue de 100.000 ejemplares. A continuación, unos años más tarde, aparece ya la primera de las fichas. Es el año 1904, está confeccionada en aluminio. Otra diferencia con las cocinas de la época, que todas emitían en latón. Sin embargo, la de Santiago, la primera emisión la hace ya en aluminio, está hecha a martillo y suponemos que la cantidad de piezas fue de 100.000 también, porque dicen las actas que vienen a sustituir a los bonos de cartón que habían quemado en la cocina. También se cita una pieza de 2 céntimos y medio de la que no he encontrado ninguna imagen ni ninguna referencia, si aparece por la Diputación de Lugo, por el Museo de Lugo, o en la colección de Blanco Cicerón, pues espero que me la hagan saber. Bien, no sabemos la ceca de esta pieza con certeza, pero por la emisión
que viene a continuación, de la que sí conocemos, nos suponemos que es la misma. Esta es de 1915, ya son dos monedas, una de 5 y otra de 10 céntimos, muy similar a la primera, pero tiene sus diferencias, sobre todo en las volutas de la Cruz de Santiago. Está hecha también en aluminio, también a martillo. Aquí sí que sabemos que son 100.000 unidades las que se generan y conocemos la ceca, que es la joyería Malde, de la que conservamos también los cuños. Por similitudes, suponemos que también la primera emisión es de esta joyería, que fue fundada en Coruña en 1896 y tuvo una sucursal en Santiago a partir de 1933. Bien, y aquí quiero decir también que tanto en esta emisión como en la anterior, en las juntas directivas de la Cocina Económica que aprueban esta emisión, otra casualidad de la vida, estaba Ricardo Blanco Cicerón. Yo no sabía que iba a haber esta exposición cuando presenté esta comunicación, pero sí, casualidad. En esta emisión, Ricardo Blanco Cicerón es el tesorero de la Cocina Económica y en esta es el vicegerente. Con lo cual, suponemos que su conocimiento de numismática también tiene algo que ver con el diseño de las piezas y con la elección de la ceca, sobre todo. Y por último, la Cocina Económica emite una viñeta que aparece mal catalogada en muchos lugares porque aparece como conmemorativa del Año Santo de 1915. En realidad es una viñeta cuyos beneficios se destinaron a la financiación de la Cocina Económica y a las raciones alimenticias de peregrinos pobres que llegaban a Santiago. Se hizo una tirada de 1 millón de ejemplares y su precio de venta era de 1 céntimo. Bien, llegados a este punto, pues nos preguntamos por qué la Cocina Económica emite fichas en Santiago en concreto, pero podemos casi asegurar que en toda España. No son empresas, no tienen un público cautivo, ya que permiten 2 formas de pago, con bonos o en metálico, y no existe ningún tipo de beneficio económico tampoco, ni es un elemento de contabilidad. Pues la intención real no era otra que erradicar la mendicidad de las calles de la ciudad, pero no la pobreza, solo la mendicidad. En este sentido, conservan la función finalista que tienen las fichas, ya que valen para obtener comida, pero a ellas se añade la función dignificante, que otras fichas no poseen. Bien, desde la superioridad moral que tenían las clases altas de esta época, estamos hablando de finales del XIX y principios del XX, ellos pensaban que tenían la obligación de encauzar a los pobres porque ellos solos no eran capaces de salir de la pobreza y todo lo que conseguían se lo gastaban en vicios. ¿Vale? Entonces, desde esa posición, pues emiten estos bonos. Viviano Fernández, que es un periodista muy conocido en Santiago y aquí en la ciudad de Pontevedra también, uno de sus nietos sobre todo, llega a escribir en uno de sus periódicos que es una forma de organizar la limosna para que los pobres no estén por la calle y puedan ir a pedir a otros sitios sin tener que estar en la calle. Bien, la forma de conseguir estos bonos ficha es por compra directa o por repartos masivos, como el que hace el Ayuntamiento de Santiago. La víspera de la inauguración de la Cocina Económica se regalan bonos a los pobres en el Palacio Consistorial a partir de las 4:30 de la tarde. Bien. Aparte del Ayuntamiento, pues por fallecimientos de personas conocidas, tomas de posesión, aniversarios, se hacían multitud de repartos de este tipo. Y además, hablando de la escuela que cité antes, la escuela anexa a la Cocina Económica impartía lecciones, aparte de matemáticas, lengua española y catecismo, pues también sobre higiene, nutrición y economía doméstica. Bien, entonces, para obligar a los pobres a seguir ese itinerario de ir primero a la escuela y luego a la Cocina Económica, estos bonos se les cortaba la esquina superior izquierda, ¿vale? Entonces, las monjas de la cocina sabían que si el bono tenía el pico cortado, no le podían entregar la ración si no estaba sellado por el maestro de la escuela. El lema de la escuela decía, no hay ración sin lección. ¿Vale? Con lo cual obligaban a los pobres a seguir un itinerario marcado por ellos mismos.
Bien, en conclusión, el sistema tenía un buen planteamiento, pero no consiguió erradicar la pobreza por varias razones. Una de ellas es que la función finalista que tenían los bonos y las fichas se vio alterada porque empezó a haber una reventa de fichas para obtener dinero en metálico y poderlo gastar en otras cosas. Y la función dignificante que le quisieron dar a todas ellas fracasó porque los mendigos y los pobres todavía se significaban más al tener que acudir a repartos masivos donde tenían que obtener esos bonos y esas fichas. En realidad, para lo que servían esos repartos masivos era para que los donantes fuesen congratulados y felicitados por los miembros de su clase social y ganasen un poco de prestigio. Además, como se permitía el sistema de pago doble dentro de la propia cocina económica, también había una cierta discriminación, porque había los que podían pagar en metálico y los que tenían que acudir a la caridad con el bono y la ficha. Y debido a todo eso, pues muchos pobres renunciaron directamente al uso de los bonos o iban a escondidas a la cocina económica a retirar su ración para ir a comerla a otro sitio, no la consumían en el propio local. Y nada más, muchas gracias. Bueno, a ver si no me pasa malas pasadas el mando. Muy buenos días. Ay, perdón, sí. Que ayer ya me jugó mala pasada. Vale. Bien, yo voy a hablar sobre otro tipo de fichas, ya que las fichas tienen un inmenso abanico de posibilidades y a veces muy específicas. En este caso, vamos a empezar con la cadena de distribución de productos agrícolas, que el inicio está en los propios agricultores, es decir, los productores. ¿Quién son los que compran estas mercancías? Principalmente frutas y verduras estamos hablando. Pues son los vendedores al por mayor. Pero también los propios productores agrícolas pueden vender al por mayor, al por menor también, claro, pero al por mayor, sus productos agrícolas, bien individualmente o bien colectivamente a través de sindicatos, hermandades y cámaras agrarias. Sindicatos antes de la guerra, de la última guerra, hermandades inmediatamente después y las cámaras agrarias sobre el periodo de transición, aproximadamente los años 90. ¿Dónde venden sus productos? O bien en almacenes propios, individuales o colectivos, o bien en los mercados de abastos. Mercados de abastos en general, compartiendo puestos con minoristas, o bien en mercados especiales para la venta de fruta y verdura al por mayor. Son los mercados centrales. Los compradores son los que acaban distribuyendo estos productos alimenticios a los consumidores finales, que somos pues, todos nosotros. Bien, en estas transacciones se acumulan muchos envases. ¿Por qué? La fruta no se puede vender unida a peso, ¿no? Y también, por otra parte, tiene que estar aireada. Por lo tanto, el número de cajas y envases que se utilizan en una sola transacción de venta al por mayor es enorme. Para solucionar el problema de que el vendedor devuelva los envases al comprador, que es el propietario de dichos envases, se creó este sistema de fianza, que consistía en marcar sus propias cajas con el mismo nombre que aparecían en sus fichas que cada vendedor fabricaba o mandaba a fabricar, ¿sabes? Editaba. En todas ellas aparece como mínimo el nombre, en muchas, no todas el valor, y en casi todas también aparece una ubicación definida de alguna manera u otra. Las hay de aluminio, a ver si tengo suerte, sí. Las de aluminio, zinc, cartón, bronce, plástico y hierro inclusas.
Otros datos también podían aparecer, como el teléfono, anagramas y logotipos, y el tipo de envase. En cuanto al tipo de envase, muchas veces también no es muy extenso, pero muchas veces sí que aparece el tipo de envase a que iban dirigidas estas fichas. Aquí tenemos un poco la relación entre ellas y los propios envases. Tenemos ejemplos: Madrid, Barcelona, Sevilla, Madrid, Valencia, en fin, está repartido por toda la geografía. También encontramos marcas, sobre todo en el periodo posterior de la Guerra Civil, porque era un tiempo de mucha escasez económica y tenían que mantener esta inversión, que realmente es una inversión de los propios vendedores, para poder sobrevivir. Y entonces pues marcaban con sobre todo distintas marcas numéricas, los precios de las fichas, que se correspondían, al menos en teoría, con el precio de cada caja. Cada ficha, una caja. También marcas de texto por cambio de nombre, o marcas que no sabemos qué quieren decir, porque normalmente los que las habían hecho o acuñado pues ya no están entre nosotros. Los de cartón tenían también sus tampones, sus marcas, ¿no?, de tinta. Y aquí tenemos unos ejemplos de los productores de proximidad, es decir, los 3 de latón son de antes de la guerra, están en valores muy bajos, y los otros son de aluminio, y hay 2 de hermandades, y el último de todos, abajo a la derecha, es de una cámara agraria, que ya en los años 90 empezaron a escasear esta producción de fichas en los lugares que hubo producción. ¿Qué es lo que he hecho? He ido recogiendo toda la información que he podido conseguir de distintas zonas de España. Todas las publicaciones que han habido de otros autores anteriores, o incluso yo mismo, sobre las fichas, muchas veces en general de su zona, donde han descrito en algún capítulo, en alguna parte, este tipo de fichas y su inventario correspondiente. Además, he consultado a otros coleccionistas que también se han preocupado por este día, o están preocupados por este tipo de fichas, y también en Internet, pues en subastas y ventas por Internet. Bien, todo este material que he recogido lo he distribuido en el mapa de España. Como veis, a primera vista no es homogéneo, es decir, hay zonas como, por ejemplo, el Levante y Cataluña, y toda la parte, digamos, mediterránea principalmente, que es donde más poblaciones, al menos hasta el momento, utilizaron este tipo de señal, de fianza, podríamos decir. Y el resto prácticamente son poblaciones muy grandes, con mucha población, donde muchas de ellas ya tenían un mercado central que aglutinaba a todos los vendedores mayoristas. Lo que he hecho ha sido desglosar no la cantidad de cada uno de ellos, de cada ficha en cada una de las poblaciones, sino los valores que aparecen. Tenemos valores desde una peseta, bueno, hay de 50 céntimos. En 50 céntimos hay dos casos solamente. Anteriormente, en el 2018, en el anterior congreso presenté el estudio en el mercado central de Barcelona, Mercabarna, donde determiné que justamente en el traslado de la sede del Borne a Mercabarna, en el año 71, el precio de la ficha más común era de 5 pesetas. Por lo tanto, lo que he hecho ha sido una selección
de las poblaciones que han emitido valores de más de 5 pesetas. Son estas que tienen expuestas y, bien, este es el resumen de esas poblaciones. Fijaros que la mayoría de ellas, aparte de ser unas grandes ciudades en cuanto a población y en extensión, eran los centros comerciales que abarcaban mucha cantidad de comercio, ¿sabes? Que lo monopolizaban prácticamente. Casi todas están presentes, pues eso, o sea, en el Mediterráneo. ¿Y por qué puede ser eso? Porque en la ribera mediterránea es donde se produce la fruta y la verdura. Si nos vamos a la otra parte de la península, en la cual la fruta y la verdura, si se produce, es para consumo propio, lo que tenemos ahí es una agricultura, una extensa agricultura y una extensa producción en grano, trigo, avena, cebada, en fin, girasol. Entonces, esta diferencia que hay entre una zona y otra puede ser debida a alguna posibilidad. Una de ellas es que han existido, pero aún no las hemos encontrado. Es decir, que no han sido descritas, que espero seguir encontrando. Pero no se ha utilizado ningún sistema de este tipo, de fianza, en esas zonas, porque no ha sido necesario. O podría ser una combinación de estas dos posibilidades. Como ya he comentado antes, fijaros que todas las ciudades, sean de ciudad grande o más pequeña en extensión, han sido el centro comercial de este tipo de productos en una zona muy extensa alrededor de ella, ¿no? Y después, por otra parte, también hay otro concepto que de alguna entrevista me ha venido esa información. Entrevista directamente con los productores y mayoristas. Es una cuestión de confianza. En un mercado enorme en donde el cliente va pasando, va cambiando, es muy dinámico, porque hay una gran venta de este producto, los clientes son variopintos. Entonces ahí la confianza es un poco, sobre todo al principio, es un poco difícil de mantener. La familia china que yo compraba fruta hasta hace poco me comentó que al principio le había dado unos vales. Y yo conocía al que había dado los vales, ¿no? Y me contó que al principio le hacía pagar los vales, es decir, primero pagaba los vales además de la cuenta, ¿sabes?, de la fruta, y luego después, para devolver la caja, tenía que devolver las dos, la caja con su correspondiente ficha, ¿sabes? Pero al cabo del tiempo se ganó la confianza y ya no le hacía pagar las fichas por las cajas. Eso es lo que parece ser, creo yo, que puede ser también una buena explicación de que en las zonas con menos producción hortícola haya habido esta confianza, de esa cercanía cliente-vendedor, que haya hecho que no sea necesario la utilización de un sistema de fianza para poder recuperar sus cajas, que son verdaderamente los propietarios. ¿Y cuándo terminó? Pues cuando apareció toda esta serie de envases no retornables y los vales que van a sustituir a las fichas en una gran manera. Y esto es un ejemplo de varias ciudades. Seguimos con el otro ejemplo que hemos visto antes, que se me ha pasado, simplemente es para centrar la atención. Y de todos los países que yo he podido estudiar en América, Norte y Sur, y en Europa, solamente un país ha hecho, incluso antes que nosotros, y ha mantenido durante todo el siglo XX la producción de estas fichas, que es el Reino Unido.
la mayoría de ciudades que aparecen aquí y otras que insinúo en la parte interior. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos quedan 3 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, le paso ahora el micro a don Rafael, que va a concluir esta sesión antes de que bajemos a la sala para la conferencia de cierre. Y a mí me gustaría, si me da la palabra solo un segundo, agradecer especialmente a los colegas que vienen desde México, porque ha sido delicioso poder asistir también a conocer, ¿no?, un poco de ese legado que todavía pertenece a este país. Muchísimas gracias. Yo solo quiero hacer un comentario, aprovechando que tengo ya el micrófono. Primero, saludar a nuestros hermanos novohispanos. Y el tema de la bailarina, que es muy interesante, demuestra que el ingeniero que hizo la máquina era un magnífico ingeniero, pero no había trabajado nunca con metales. Porque no se le ocurre ni al casola manteca poner como base de una máquina una prensa de acuñar 4 columnitas. Baile poco, porque empieza así, coge resonancia, al final hace ¡zas! Y se rompe. Si veis las Tonnelier que había o las Ulholm, la base de lo que tú llamas el medallón, que también se llama la lira, es sólida base, porque aquello empieza a hacer así y es que no hay quien lo pare. Imagínate eso con las 4 columnitas. Con respecto a las 2 últimas conferencias, yo creo que son interesantísimas y me confirman algo que siempre les digo yo a mis alumnos en la Complutense. Da mucha más información sobre una situación económica y social de un periodo. Una humilde ficha que los centenes de Segovia, magníficamente acuñados, laminados y de oro. Lo que se llama exonumia, tokens, fichas, es una información riquísima. Y yo me he quedado pasmado porque no tenía ni idea del asunto este de los mayoristas. Ahora nos vienen a hablar de reciclaje. Porra, si está todo inventado. Si yo me escapaba de casa, robaba los cascos de casera y me bajaba a una taberna que había a que me dieran fíjate entonces, 10 céntimos por cada... Pero para mí era un capitalazo. Mi madre, ¿dónde están las Coca-Colas? Se habrán roto, mamá. Si no hay ninguna pregunta, unos minutos para Stop for Pipi, que al cuarto tenemos la magnífica conferencia de clausura. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Hay, por cierto, un comentario museográfico. ¿Podría el Museo de Pontevedra iniciar su colección entomológica con los mosquitos funcionarios que vigilan las salas? He tenido una conferencia, uno posado aquí, que como tengo pelillo no hincaba, precioso. Lo tendremos en cuenta, Pero don vamos, Rafael. a Paloma Otero del Arqueológico la han breado. A mí también. ¿No hay preguntas entonces? Concluimos esta sesión. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Han sido todos los temas interesantísimos y una servidora se va encantadísima de la vida porque el nivel ha estado súper alto como siempre. Muchas gracias.